El día que Clive se comprometió con mi hermana, me encontré sentada en primera fila entre el público. Cuando me vio, dejó escapar un inesperado suspiro de alivio. Carrie, ya has causado suficientes problemas. Ríndete a mí. Yo. Todos los que estaban a mi alrededor estaban asustados, sin tener idea de a quién se estaba dirigiendo. Porque, verán, yo había fallecido hacía mucho tiempo. Hoy se cumplen exactamente 7 días desde que morí. El día antes de mi muerte, Clive terminó conmigo. En lugar de eso, estaba pensando en proponerle matrimonio a mi hermana. Hice acopio de valor y lo enfrenté y le pregunté, Clive, ¿no puedes casarte con otra persona? Las cejas oscuras de Clive se fruncieron y parecía muy molesto, agarrándome fuerte por la cintura. Carrie, si necesitas dinero, dilo. Tu acto es repugnante. No olvides tu propósito. Entonces solo buscas el dinero. ¿Disfrutas robando a los demás? ¡Qué vil! Bajé la mirada y me sentí triste. No había olvidado por qué estaba allí. Existía porque mi hermana Silvia tenía un problema cardíaco y no podía hacer nada demasiado extenuante. Pero nuestros padres no podían dejar pasar la oportunidad de vincularse con Clive. Así que me pidieron a mí, el cobrador de deudas, que sustituyera a mi hermana en el trato con Clive. Sí, servir no es la palabra correcta, pero cuando hay una brecha tan grande en la riqueza y el poder, ni siquiera nuestros propios padres me ven como una persona. Toda esa charla sobre los derechos humanos y de las mujeres se va por la ventana. Tu hermana pronto será libre y podrá comprometerse y casarse. Tú finges, te pierdes y ni siquiera piensas en asumir el mando del rico marido de tu hermana. El destino de tu hermana es también el tuyo. ¿Eres siquiera digna? Las maldiciones de mi madre biológica resonaban en mis oídos. Me dolía el corazón, pero forcé una sonrisa, sujetando con fuerza el cuello de Clive. Bueno, necesito algo de dinero. ¿Qué tal otros 500,000? La tenue luz ocultaba bien las lágrimas. Nadie creía que yo, esta sustituta, realmente amara a Clive. Al verlo comprometerse, yo también quise cambiar mi vida. Piensa en este dinero como mi apoyo a lo largo de los años, mi dote de tu parte. Clive tenía un carácter terrible. Cuando le dije que quería casarme con él, su expresión se volvió gélida. Se levantó de repente, dejándome con una sensación de vacío. Luego me dio dos opciones: retirar lo que dije o perderme. Antes solía darme opciones, por lo general disculparme o irme. Yo solía elegir la primera, porque cuando decía irme, se refería a quedarme afuera de la puerta, allí para pasar la noche. Pero esta vez elegí la segunda opción sin dudarlo. Actuando con calma, salté de la cama para empacar mis cosas, y antes de irme, besé los labios de Clive de mala gana y le dediqué una sonrisa brillante. Clive, gracias por cuidarme estos últimos 3 años. Adiós. Dejé atrás las cosas que Clive me dio, ya que no tenía mucho propio. Después de todo, sin un hogar, no podía permitirme mucho. Cuando terminé de empacar, el amanecer estaba casi aquí. Tomé mi maleta y salí silenciosamente de la habitación. Clive ya estaba en su ropa de estar, esperándome en la sala de estar. Me arrojó el cheque de $500,000. Su rostro mostraba un nivel de malicia que nunca había visto antes. Sus ojos temblaron, sus delgados labios se separaron y, de hecho, volvió a hablar. Carrie, si te entregas a mí ahora, aún puedes cambiar de opinión. Querías dinero, ¿verdad? Aquí tienes. Me sentí como si Marte se estrellara contra la Tierra, lo que me sorprendió tanto que casi dejé caer mi maleta. Clive, el joven amo rico, siempre tenía a otros haciendo lo imposible por complacerlo, rogando por su misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que ofreció una salida, dejando que alguien se fuera? Pero aunque era un honor, nunca quise tomar esa salida, Clive. Cuñado, te deseo a ti y a mi hermana un feliz matrimonio. Con sinceros deseos, me di la vuelta con una sonrisa. Entonces las lágrimas rodaron por mi rostro. Agarrando el mango con fuerza, mis dedos se pusieron blancos y lloré mientras sonreía. Bueno, perdí a mi amor, pero gané 500,000. Es suficiente para la cirugía de la abuela, y ella puede vivir una vida saludable durante mucho tiempo. Estoy muerta. La sopa Meng Po es un poco insípida. No lleva cebollas verdes, no es sabrosa, abuela. Levanté la vista y tiré débilmente de las comisuras de mi boca hacia Meng Po. Abuela, ¿has visto a mi abuela?
Debería estar justo frente a mí, media hora antes que yo. Puedes. Aprende de ella. Lágrimas mezcladas con sangre corrieron por mis mejillas mientras sonreía tristemente, con el corazón roto. La sopa que ella hizo era la más deliciosa del mundo. Ella era la única que realmente se preocupaba por mí. Es mi culpa que no pudiera salvarla. ¿Pero por qué, abuela? ¿Por qué? Estaba tan cerca, a solo un paso de distancia. Mengpo me miró en silencio con ojos oscuros. Luego tocó suavemente mi cabeza. Fría al tacto, pero sentí una sensación cálida. Niña, hiciste lo mejor que pudiste. Una luz blanca brilló ante mis ojos, y cuando los abrí de nuevo, estaba de nuevo en el reino de los mortales. Me convertí en un espíritu atado, atrapado a 5 metros de Clive. El primer día después de la muerte fue aburrido como el infierno. Floté en el aire, mirando a Clive en su oficina. Todavía se veía elegante, con su chaqueta de traje sobre el respaldo de su silla, la camisa blanca con las mangas arremangadas mostrando sus brazos musculosos. Yo fui quien eligió los gemelos, pero ¿qué sentido tenía? Incluso si le serví bien, solo fui un sustituto de mi hermana. Solo mire cómo nuestras vidas resultaron diferentes. Para Clive, mi hermana era su único amor de la infancia, la delicada princesa a la que siempre había protegido. ¿Cómo podía dejarla hacer esas tareas mundanas como una ama de casa o una madre? No tenía ningún problema en darme órdenes, una cobradora de deudas que no era querida por sus propios padres. Pero parecía que Clive esperaba alguna noticia hoy, pero nunca la recibió. No dejaba de coger el teléfono, desbloquearlo, comprobarlo y luego tirarlo a un lado con rabia. Especialmente hacia el final del día, su rostro se oscurecía tanto que parecía tinta. ¡Qué raro! Sinceramente, si yo no le recordara a diario que comiera a tiempo, que estuviera atento al tiempo y que compartiera conversaciones intrascendentes, no tendría mucho que hacer. Resulta que yo solía ser una gran parlanchina. No me extraña que me encontrara molesta. El segundo día después de su muerte, Clive se veía aún más sombrío. Cuando llegó a casa, tiró a la basura todas las pequeñas cosas que solían pertenecerme. Fue una exageración. Le dio a mi hermana joyas de diamantes, mientras que todo lo que me dio a mí fueron solo regalos. No me importó. Las apreciaba todas, pero tuvo el descaro de tirarlas a la basura. El ama de llaves Wang le preguntó nerviosamente: «Joven amo, ¿por qué no trae de vuelta a la señorita Lin?» De pie junto a ellos, no pude evitar sacudir la cabeza. Ya estoy muerto. ¿Dónde la encontrarían? Y no se consideraría encontrarla, sino recuperarla. Clive, con una cara fría, se dio la vuelta y subió las escaleras. «No es necesario!» Pero extrañamente, esa noche durmió en mi habitación, agarrando mi almohada. El tercer día después de su muerte, el sábado, Clive se tomó el día libre, no fue a trabajar y quemó todas mis fotos en casa. Aunque las familias Singh y Lin eran amigas íntimas, yo no había vivido con mis padres desde que tenía 10 años. Naturalmente, no podía compararme con mi hermana, que tenía tanta interacción con Clive. Después de 3 años de ser sustituta, ni siquiera tenía una foto adecuada con él. Todas esas fotos las tomé yo, arriesgándolo todo. Pero él simplemente las prendió fuego. ¿Por qué no me rescatan y me queman también? El lecho del río está tan frío. El cuarto día después de la muerte, domingo, Clive agarró un hacha y cortó los árboles que yo había cultivado cuidadosamente durante 3 años. Él personalmente arrancó de raíz cada uno de los que yo había regado y fertilizado, tratándolos como rosas preciosas. Él es realmente algo. Él sabe que todo esto fue mi trabajo duro porque a mi hermana le gustaban las flores, especialmente las más vibrantes, recién cortadas. Entonces mi madre me obligó a cambiar mi especialidad universitaria a horticultura. Después de Clive, incluso pagó un alto precio para conseguir un pedazo de tierra en el jardín para que yo cultivara flores para mi hermana. Todos los días, yo recogía las más frescas y las llevaba a la habitación de mi hermana enferma. Ahora que mi hermana se está recuperando, él está dispuesto a romperlas todas. Olvídalo, no pensaré en eso. Ya estoy muerta y no hay nadie cerca para cuidarlas. Se marchitarán con el tiempo. Al igual que si mi abuela no me hubiera acogido, recogido las sobras y criado, yo, la segunda dama de la familia adinerada, me habría muerto de hambre en las calles hace mucho tiempo, sin nadie que pudiera reclamar mi cuerpo. Y ahora, sin mi abuela,
sí que he muerto. Ellos no son una excepción. Al quinto día de su muerte, Clive se quedó en mi habitación, casi como si se hubiera mudado a vivir con ella. Mis padres y mi hermana vinieron a hablar alegremente del compromiso con Clive, aunque la mayor parte de la conversación la hicieron ellos solos. Clive escuchó atentamente, con la mirada serena. Después de un rato, de repente preguntó, ¿por qué no está Carrie? Mis padres y mi hermana se quedaron atónitos por un momento. Entonces mi madre se rió con fuerza y dijo con naturalidad, esa chica siempre ha sido salvaje. No podemos controlarla. ¿Quién sabe dónde estará jugando? Nunca en casa. Escuché a un lado, frunciendo los labios. No es que no puedan controlarla, es que simplemente no les importa. Cuando mi madre nos dio a luz a mí y a mi hermana, tuvo un parto difícil y casi muere en la mesa de operaciones. Como resultado, mi hermana nació con una afección cardíaca, mientras que yo estaba perfectamente sana. Dicen que los gemelos a menudo se convierten en enemigos. Uno paga una deuda, el otro la cobra. En este caso, claramente soy yo quien está aquí para cobrar. Mis abuelos ya estaban descontentos con mi madre y como excusa la criticaban por ser inútil y solo traer pérdidas económicas. Mi madre me echaba toda la culpa a mí. Pensaba que yo le había quitado la nutrición a mi hermana en el útero, lo que las había hecho sufrir desde el nacimiento, y que nuestros abuelos nos maltrataban. Así que todo lo que tengo debería ser entregado por mi hermana. Mientras mi hermana sufría en el hospital, yo ni siquiera era digno de volver a casa. No tienen idea de dónde vivo, y mucho menos dónde estoy ahora. Clive simplemente respondió con un no y no dijo nada más. Un dejo de envidia brilló en los ojos de mi hermana. Luego se inclinó más cerca de Clive y se apoyó en su hombro. Clive, Carrie debe estar enojada conmigo. Es todo culpa mía por ser débil y causarle problemas. Si no fuera por mí, ella podría haber sido más feliz. Si Carrie te quiere tanto, te dejaré por ella. Las palabras de mi hermana no le sentaron bien y mi madre se enojó aún más. Rápidamente tomó su otra mano y la acarició suavemente. Sylvia, no pienses tonterías. Eres la más afortunada. Esa loba de ojos abiertos, Carrie, que ni siquiera estaba cerca de ti en el útero, ¿por qué tendría voz y voto en tu matrimonio? Mientras hablaba, el dolor en los ojos de mi madre era casi insoportable mientras abrazaba a mi hermana con fuerza. Si no viene, que no venga. Es mejor sin que cause problemas. Mi hermana se acurrucó en el abrazo de mi madre, llorando suavemente. Pero seguimos siendo hermanas del mismo útero. Cuando nos casemos, todavía espero recibir su bendición también. Mientras hablaba, su mirada insinuaba algo, mirando furtivamente a Clive. Pero Clive mantuvo la mirada baja, mirando su teléfono, perdido en sus pensamientos. Me acerqué a ellos y le susurré con picardía al oído a Sylvia. Sylvia, estás mintiendo. Claramente me viste morir, pero finges no saberlo. Eres realmente malvada. Después de eso, me acerqué a mi madre y murmuré con tristeza. El abrazo de mi madre. ¿Es cálido? ¿Cómo se siente que mi madre me abrace? Debería ser igual que cuando mi abuela me abrazaba. Debería serlo. Llegó el sexto día después de la muerte y la gente seguía viniendo a ver a Clive para confirmar los detalles de la ceremonia de compromiso del día siguiente. Pero Clive parecía distraído. Finalmente, le dijo a su asistente Zoe, encuentra a Carrie. Al mismo tiempo, me envió un mensaje de WeChat. Carrie, regresa. ¿Cuánto dinero quieres? Te lo daré. No pude evitar reírme. ¿Por qué cree que estoy tan obsesionada con el dinero? Ya estoy muerta. El dinero no significa nada para mí ahora, pero no quiero que Clive me encuentre. No quiero que vea mi cuerpo. Es tan trágico y feo. Naturalmente, Clive no esperó mi respuesta. Se enojó y arrojó su teléfono a un lado. Su rostro se puso pálido mientras decía, si tienes agallas, simplemente no regreses. Era la primera vez que lo veía actuar de manera tan infantil. Sentí una mezcla de diversión y frustración. Clive, esta vez tengo que decir que eres algo diferente. El séptimo día después de la muerte, en el lugar del compromiso, había toneladas de invitados, ya que se trataba de dos familias prominentes. Muchos estaban charlando, diciendo que era una pareja perfecta, novios de la infancia que se casaban.
Me senté en la primera fila, queriendo ver con mis propios ojos el hombre que más amaba casándose con mi hermosa hermana, Sylvia. Pero mi madre se sentó a mi lado, con el rostro serio, mientras le enviaba un mensaje de texto a mi padre. ¿A dónde fuiste? Si Carrie no quiere venir, está bien. Vuelve rápido. ¿Qué es más importante que la boda de Sylvia? En el teléfono de mi padre se mostró que estaba escribiendo durante un rato, antes de que finalmente enviara un mensaje. Carrie está muerta. Se tiró al lago y se suicidó hace 7 días. La expresión de mi madre se congeló por un momento. Luciendo aturdida, llegó otro mensaje de mi padre. El cuerpo fue recuperado anoche. Está en todas las noticias. Casi toda la ciudad lo sabe. Es un día de alegría por el compromiso de Sylvia. Nadie sabe sobre mi ceremonia conmemorativa en el 7º día. No es irónico. Toda la ciudad sabe que estoy muerta, pero mis padres biológicos están ocupados preparando la boda de mi hermana, completamente despistados. No es de extrañar que los invitados a la boda tuvieran miradas tan extrañas. Mi padre envió otro mensaje justo después. Hoy es el 7º día. Es muy siniestro. Oh, ¿así que me está culpando por morir en el momento equivocado? ¿Causando problemas para el compromiso de Sylvia? Papá, no es mi culpa. Es mi hermana quien insistió en elegir ese día y me empujó a mi muerte. Ella se lo buscó. La música comenzó a sonar y Clive caminó de la mano con mi hermana, abriéndose paso lentamente hacia el escenario para los votos. Se veía realmente guapo hoy. Incluso con su traje habitual, estaba excepcionalmente elegante. Mi hermana también se veía hermosa. Con el maquillaje puesto y su anterior aspecto enfermizo desaparecido, estaba impresionante. Realmente somos hermanas. Nuestro gusto en vestidos de novia es bastante similar. Lo que más me gusta es el vestido de un solo hombro con incrustaciones de diamantes, que resalta su cuello esbelto y sus elegantes hombros. Es maravilloso. Si nosotras, las hermanas, solo podemos tener la felicidad de una persona, entonces, a partir de ahora, mi hermana también llevará la mía, duplicando la alegría. Pensando así, ya no parecía odiarla tanto. Después de todo, ya estoy muerta. Sin embargo, fue extraño que, con mi hermosa hermana parada frente a él, Clive no dejara de escudriñar a la audiencia, como si estuviera buscando a alguien. Finalmente, para mi sorpresa, me miró fijamente. Como si se sintiera aliviado, me miró desde arriba y dijo, «Carrie, ya te divertiste lo suficiente. Ríndete a mí». El rostro de mi hermana cambió de repente, casi soltando. «Clive, ¿qué estás diciendo?» «Carrie, claramente...» Levanté una ceja pensando, «Oh, casi se equivocó». Pero mi hermana, fiel a su naturaleza, rápidamente se retractó de sus palabras, forzando una sonrisa. «Carrie», dijo claramente. No podía decirlo. Mi madre sentada a mi lado no estaba tan serena, mirando mi posición con una expresión de terror en su rostro pálido. «Ah, Clive, ¿de qué tonterías estás hablando? ¿Quién es este? No hay nadie aquí». Mi madre entró en pánico. Clive se congeló, señalándome directamente. Su mirada recorrió a todos los invitados. «Ella está aquí. ¿No la puedes ver?» Tanto el rostro de mi hermana como el de mi madre cambiaron. Los invitados estaban alborotados. Algunos de los más tímidos ya estaban saliendo corriendo. Después de todo, es el 7º día y la superstición es difícil de ignorar. Mi hermana se acercó, agarrando el brazo de Clive con una mano y cubriéndose el corazón con la otra, mordiéndose el labio. La vulnerabilidad y el encanto de sus ojos me hicieron querer abrazarla. «Clive, deja de hacer tonterías. Carrie dijo que no podía venir. Ahora es caótico. Tengo miedo. Mi corazón se siente intranquilo. Todavía estamos en medio de la ceremonia. No la arruinemos por esto». Pero Clive los ignoró, sacudiéndose la mano y ensombreciéndose el rostro. Dio grandes zancadas y se paró frente a mí, frunciendo el ceño. «Carrie, ¿a qué estás jugando otra vez?» Me quedé un poco sorprendida. Era la primera vez que veía a mi hermana usar su condición cardíaca como excusa, y eso no podía detener a Clive. Antes, cada vez que ella decía que le dolía el corazón, incluso a las 3 de la mañana, Clive me dejaba y corría al hospital para estar con ella. Hubo incluso una vez en que tuve apendicitis aguda a las 3 de la mañana, y Clive me llevaba al hospital. Pero debido a algo que dijo mi hermana, me hizo salir del auto y tomar un taxi por mi cuenta, sin importarle mi vida o mi muerte.
Pensándolo bien, incliné la cabeza y miré a Clive, dándole una leve sonrisa. Como un fantasma atado a este lugar, ¿qué puedo hacer realmente? Clive me vio en silencio. Su paciencia casi se había acabado. No sé por qué estás tan ansiosa, Carrie. Habla. Ahora incluso más invitados huyeron en pánico. Incluso mi madre dio pasos hacia la salida. Mi hermana, sin embargo, no se movió. Su rostro pálido, su puño apretado con fuerza, mirando fijamente en mi dirección. Pero a través de su mirada concentrada, podía decir que no podía verme. Entre la multitud que salía corriendo, Zoe, el único que iba contra la corriente, se destacó. Se abrió paso entre la multitud. Se acercó a Clive con una expresión seria. Se detuvo por un momento y respiró hondo. Clive, han encontrado a Carrie. Saltó al lago hace 7 días. Su cuerpo ahora está en el hospital. Clive estaba aturdido. Sus ojos negros como el carbón me miraban con incredulidad. Incliné la cabeza, le di una sonrisa triste y dije, no te engañé. Realmente morí. El hecho de que Clive pudiera verme no solo me dejó atónita, sino que claramente superó sus propias expectativas. Incluso con la noticia de mi muerte y mi cuerpo tendido frente a él, no podía creerlo. Temblando, extendió la mano, queriendo tocarme la cara. No me moví, dejé que extendiera la mano, y luego sus dedos me atravesaron sin agarrar nada. El impacto de esta perforación a través de mi cuerpo fue más poderoso que cualquier cadáver. En ese breve momento, las emociones en los ojos de Clive comenzaron a desmoronarse. Se hicieron añicos en un temblor incrédulo. Siguió extendiendo la mano, queriendo tocarme, abrazarme, hacer contacto. Pero todo fue en vano. Para mi hermana, mi madre y todos los espectadores, parecía completamente loco. Clive negó con la cabeza, extendiendo la mano con insistencia. ¡Imposible! ¡Imposible! Clive, estoy muerto. Me quedé allí en silencio, con las emociones calmadas, sintiéndome confusa. ¿No se decía que no me amaba? ¿Que solo me veía como un reemplazo para la cama de mi hermana? ¿No me había intimidado todos estos años por el bien de mi hermana? Ahora, con este acto, casi creía que realmente me amaba. Además de mi abuela, ¿quién más podría amar a Carrie? El día que rompimos, morí. Morí en el fondo del río, no lejos del hospital. El agua por la noche estaba muy fría, muy fría. Mientras decía esto, hice una pausa, incliné la cabeza y revelé una sonrisa suplicante. El cuerpo de mi abuela todavía está en el hospital. No sé cómo lo manejaron. Al menos, después de cuidarte durante 3 años, ¿podrías enterrarnos juntos? Me temo que mi abuela no podrá encontrarme en el más allá. La mano de Clive que colgaba a su lado empezó a temblar violentamente. Me miró fijamente, sus ojos se pusieron rojos y luego soltó un rugido fuerte, pateando ferozmente el asiento a mi lado. La fila de sillas no se movió, pero hizo un sonido ensordecedor que hizo que todos se estremecieran. Deja de fingir, Carrie. Vete de aquí. Deja de jugar. Tiene que haber un límite a esta locura, Carrie. Sal. Sí, todavía tenía un temperamento terrible, siempre gritándome sin razón. Puede que solo me vea pero no me oiga hablar. ¿Piensa que soy una especie de holograma? ¿Debería convertirme en un hongo para que me vea? Clive, por favor, cálmate. Zoe, la asistente, siempre tomando las riendas, dio un paso adelante y agarró su brazo antes de que su rabia aumentara aún más. Clive, escúchame. El cuerpo de Carrie está efectivamente en la morgue del hospital, confirmado muerto durante 7 días. Al oír esto, mi madre y mi hermana se apresuraron a avanzar, abriendo la boca como para decir algo, pero Zoe las detuvo con su mirada. Entonces Zoe miró seriamente a Clive. O vayamos a reclamar el cuerpo primero, luego decidamos qué hacer a continuación. Mientras hablaba, sus palabras eran rápidas, temiendo que si hablaba demasiado lento, Clive explotaría. Después de terminar su oración, inmediatamente soltó a Clive y dio unos pasos hacia atrás. Observé todo esto, sintiéndome asombrado e impresionado. Verdaderamente Zoe, la asistente especial, tenía un don para la persuasión. Tal vez porque soy un fantasma, mis reacciones y sentidos se habían embotado, pero ahora, frente a Clive, estaba tranquila. Tienes razón, cuñado. Hoy es mi 7º día después de la muerte. Si puedes verme, probablemente se trate de algún tipo de suceso metafísico.
Tal vez mañana ya no puedas verme. ¿Por qué no me haces un favor y recoges mi cuerpo? Después de todo, has sido bastante cruel conmigo estos últimos 3 años. Por supuesto, puedes negarte. No puedo hacerte nada. Clive me miró fijamente, con el pecho agitado y las venas abultadas en el cuello. Justo cuando pensé que iba a golpear a alguien, dijo solo una palabra. Vámonos. Ver tu propio cuerpo es una sensación muy extraña. Tan extraña que me dan ganas de darme una palmada en la frente. Es feo. El cuerpo empapado en el río durante 7 días es realmente feo. Pálido e hinchado, incluso los zapatos que me compró mi abuela están rotos. Mi madre, como si finalmente recordara que yo era su hija biológica, miró fijamente mi cuerpo sin comprender tan pronto como entró. Cuando recibió el mensaje de WeChat sobre mi muerte antes, se sorprendió. Pero ahora, al verlo con sus propios ojos, hay un dejo de tristeza desconocida en su mirada. ¿Cómo? ¿Pasó esto? Suicidio. En la morgue había 2 agentes de policía, un hombre y una mujer. La agente era la que hablaba, con el rostro frío mientras entregaba un documento, luciendo algo disgustada. Su mirada recorrió a mi hermana con un vestido de novia, a mi madre con ropa de fiesta y a mi padre con un traje. Con un tono burlón y una sonrisa falsa, comentó sarcásticamente: «Tu hermana menor desaparece durante 7 días y no retrasaste la boda, ¿eh? Debo decir que podrías haber esperado hasta después de la boda, después de volver a casa, tener hijos y hasta que los niños pudieran presentar sus respetos en la tumba antes de la mañana. El efecto sería el mismo». Mi madre se atragantó por un momento. Su expresión se tornó incómoda al instante, al borde de las lágrimas, algo cómica. Mi hermana apartó a mi madre, le dedicó una sonrisa de disculpa a la agente y le habló con suavidad. «Lo siento, mi madre está abrumada por el dolor y no lo ha procesado del todo». La mirada burlona de la agente examinó el vestido de novia de mi hermana y ella respondió con un simple «oh». En silencio, levanté el pulgar hacia la agente. Clive, que entró último, miró mi cuerpo por un momento y luego su rostro se volvió frío. Se dio la vuelta para mirar mi alma, su voz indiferente y obstinada. «Ella no es Carrie. Carrie está justo frente a mí». Pero no respondí. Incliné la cabeza y bajé la mirada, mirando sus manos. Si Clive no hubiera temblado tanto cuando dijo esas palabras, podría haber creído que estaba equivocado. Claramente me reconoció, pero no quiere creerlo. Después de hablar, Clive dio un paso hacia adelante, como si quisiera agarrarme el brazo, pero a mitad de camino retrocedió asustado. Rígido y firme, dijo: «Carrie, ven a casa conmigo». Los 2 policías y mi padre lo miraron como si estuviera loco. Mi hermana ya se había recuperado de su shock inicial y explicó con delicadeza a los 2 oficiales que estaba experimentando alucinaciones debido al inmenso shock. El oficial miró el traje del novio que llevaba Clive y dijo comprensivamente: «Ah, tu cuñado y tu cuñada parecen tener una buena relación». Pero la oficial se limitó a chasquear la lengua con frialdad. Levanté una ceja ante esta agente de rostro hermoso. Ah, es una hermana con una historia. Realmente entiende la dinámica entre cuñadas y cuñados. Si no fuera por mi muerte, habría conversado con ella sobre cómo me convertí en un sustituto en la cama, sin ningún derecho humano. Clive ignoró los otros sonidos, repitiendo obstinadamente: «Carrie, ven a casa conmigo». Sonreí. No tengo hogar. Carrie nunca tuvo un hogar. Un hogar debería ser un lugar donde nunca tengas que preocuparte por que te echen. ¿Cómo puede llamarse hogar a un lugar del que te echan sin más? Clive, ¿lo has olvidado? Cada vez que volvías del hospital después de visitar a mi hermana, al verla sufrir, te enojabas y me echabas de la casa, haciéndome dormir en el banco del patio. Durante 3 años, cada vez que mi hermana se enfadaba, me echaban de casa. Daba igual la hora, el tiempo, si iba abrigado o no. Tenía que estar a su disposición, fuera cual fuera la tarea. Si mi hermana quería comer cangrejo en mitad de la noche, tenía que prepararlo inmediatamente, abrirlo personalmente y entregárselo. Si llegaba incluso 1 minuto tarde, tenía que esperar fuera de la habitación del hospital durante 1 hora. Viendo cómo tiraba la pequeña cantidad de carne de cangrejo que había pelado con tanto esmero porque mi hermana no toleraba ningún alimento frío. ¿Cómo? ¿A eso se le podía llamar hogar? Clive debió recordarlo, así que se quedó paralizado.
Su expresión se volvió compleja y seria. Pero al final, todavía con voz fría, dijo obstinadamente: «Ella no es Carrie, no podemos reclamar el cuerpo». La policía respiró profundamente, pero no pudo ocultar su frustración. Bajó la voz y arrojó furiosamente los documentos sobre el escritorio. Los papeles se esparcieron, muchos de ellos cayeron al suelo. «Hay gente muerta. ¿No podemos dejarla descansar en paz? Carrie sufrió tanto en su vida. ¿No puede encontrar la paz en la muerte? ¿Cuánto la odias?» Odio. Esa palabra no es realmente precisa. Clive no me odia, solo le desagrado. Me mira con desprecio. En realidad, Clive y yo solíamos jugar juntos antes de cumplir 10 años. En ese entonces era muy bueno conmigo. Era un hermano mayor amable y cariñoso. Siempre jugaba conmigo después de que terminaba con mi hermana. Pero ese año fue el pico de la enfermedad de mi hermana. Ella lloraba tan pronto como me veía. Lloraba porque le había quitado la salud, porque le había causado un sufrimiento tan insoportable, porque no merecía ser tan feliz, despreocupada y poder jugar con su hermano Clive. Lloré hasta que a mi madre se le partió el corazón. Su mirada estaba llena de asco. Esa noche destrozó mi plato de comida, diciendo que no tenía corazón ni empatía. ¿Cómo podía comer cuando mi hermana estaba en esas condiciones? Justo cuando mi madre estaba a punto de pegarme con rabia, mi padre dijo con naturalidad: «Bueno, tenemos muchas propiedades en casa. Si Sylvia no quiere verla, no quiere que tenga ningún contacto con Clive, entonces que se vaya. Cuando Sylvia ya no sufra, cuando esté lista para aceptarla de nuevo, podemos traerla de vuelta». Así fue como, a los 10 años, me fui de la familia. Nunca volví a ver a Clive. Hace 3 años nos volvimos a encontrar. Me convertí en un sustituto de la cama de mi hermana, y él se convirtió en mi benefactor. Todavía recuerdo ese día lluvioso y aburrido. Me quedé parada en la sala de estar de Clive, llena de emoción, pero me congelé al escuchar sus primeras palabras. «Carrie, después de todos estos años, todavía te encanta tomar cosas que no te pertenecen». En ese instante sentí que veía a mis padres. Me di cuenta claramente de que a los ojos de Clive yo siempre sería una pecadora que debe pasar toda su vida pagando la deuda con mi hermana, Virginia. De repente, mi padre frunció el ceño y se agachó para recoger un trozo de papel. Era mi extracto bancario. La mayoría de las transacciones eran transferencias de dinero a la misma persona. Mi padre reflexionó un rato, como si recordara algo. «Esa es la ex empleada doméstica a la que atraparon robando en nuestra casa. ¿Por qué Carrie le envía dinero?» La policía soltó una risa rápida, fría y leve. Luego se recompuso, miró a mi padre con la mayor seriedad y dijo: «Porque es la única persona que ha sido amable con Carrie todos estos años». Como había logrado sobrevivir buscando basura, aceptando trabajos ocasionales y apoyando a Carrie durante 8 largos años, se aseguró de que ninguna de las dos pasara hambre o muriera congelada. Después de soltar esta bomba, la sala entera se sumió en un silencio escalofriante. Mi hermana, como si escuchara esta revelación por primera vez, se cubrió la boca en estado de shock y susurró: «¿Cómo pudo pasar esto?» Sí, en serio. ¿Cómo pudo pasar esto? La segunda joven de una familia adinerada casi murió de hambre en las calles. La policía se encogió de hombros otra vez, con un tono extraño. Mi hermana no pudo soportarlo más y rompió a llorar. Miré hacia arriba y vi la expresión sombría y silenciosa de Clive. Luego me volví hacia mis padres. Coloqué suavemente mi mano sobre mi corazón mientras las lágrimas corrían por mi rostro. «Papá, mamá, esta es la vida que ha estado viviendo Carrie todos estos años. ¿Por qué no me lo dijeron?» Casi me eché a reír. A ellos nunca les importé. Así que, ¿cómo iban a saberlo? La criada no siguió sus órdenes y solo me dio una asignación mensual. Los niños que no son amados por sus padres tampoco encontrarán amor en otro lugar. El dinero que me daba la criada apenas cubría mis gastos escolares, dejándome con tan solo 60 yuanes al mes. Lo suficiente para 2 bollos al día, acompañados de verduras encurtidas de Fujian con descuento. Si tenía algún gasto extra, como comprar un lápiz o una goma de borrar, tendría que pasar hambre durante unos días. El día que estaba a punto de desmayarme de hambre en la calle, por suerte me encontré con la niñera que me había cuidado desde que era niña. Ella era dulce, pero como era demasiado directa, la marginaron
y la acusaron falsamente, lo que llevó a que la despidieran. Ella me encontró, me acogió y me crió. Me brindó el calor de un hogar y un abrazo cariñoso donde podía llorar y sentirme mimada. Pero al final no pude protegerla. Hace 3 años, a Virginia le diagnosticaron cáncer de estómago y la llevaron de urgencia al hospital en estado crítico. Fue Carrie quien se hizo cargo de sus altísimas facturas médicas. Y, casualmente, la mañana en que Carrie pagó la cirugía, el rescate de la señora Virginia no sobrevivió y ella murió en la mesa de operaciones. Media hora después de su muerte, Carrie también se lanzó al lago para terminar con su vida. Después de decir esto, la policía miró a mi hermana, a mi padre y a mi madre. ¿Saben algo sobre esto? Ante su pregunta, mi madre negó con la cabeza repetidamente, con un tono terco y sin disculpas. Luego continuó. Si no tenía dinero, ¿por qué no dijo nada? Hemos tenido reuniones familiares a lo largo de los años, hermana. Mientras hablaba, no pudo continuar. Un rastro de arrepentimiento se dibujó en su rostro. Estaba claro que recordaba todas las veces que les dije que el dinero de la criada no era suficiente y les pedí que lo investigaran. Pero ¿cómo respondieron? Tu hermana está sufriendo en el hospital y todavía tienes el descaro de gastar dinero. Estás mintiendo para conseguir efectivo. ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿Cómo puedes vivir una vida tan cómoda? La última vez que notaron que estaba en la ruina, me dieron dinero voluntariamente. Fue porque acepté ser la sustituta de mi hermana, para no quedar demasiado mal y molestar a Clive. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Clive miró fríamente a mi hermana y su voz escalofriante me hizo temblar. Entonces, esto es lo que querías decir. Carrie aceptó estar a mi lado para competir contigo. Estás celoso de que tenga a este prometido rico y anhelas mi riqueza y mi poder. Clive, no lo sabía. Pensé de verdad. El rostro de Sylvia se puso pálido, se cubrió el pecho y con voz débil jadeó varias veces para recuperar el aliento. Miró a mi madre pidiendo ayuda. Mamá, me duele mucho el corazón. Mi madre tenía el rostro pálido, claramente todavía en estado de shock por mi muerte, pero el grito de dolor de Sylvia la devolvió a la realidad. Se aferró a Sylvia desesperadamente, como una gallina que protege a su polluelo. Fui yo, tenía miedo de que Carrie se volviera codiciosa y se lo dije a Sylvia a propósito. Dijo. Bajé la mirada, para nada sorprendida. La madre de Sylvia era realmente una buena madre, pero la madre de Carrie, no. Codicia. La policía habló de repente lentamente, repitiendo esas dos palabras. Luego sonrió con desprecio, con lágrimas en los ojos. Vendió su sangre para pagar el tratamiento de Virginia y casi fue engañada por una clínica ilegal para que vendiera su riñón. Señora, no lo entiendo. Nuestras 2 hijas. ¿Qué hizo mal Carrie? ¿No le diste la vida y la trajiste a este mundo? Cuando Carrie estaba pasando apuros, ¿alguna vez te interpusiste en su camino, aunque sea una sola vez, como lo estás haciendo ahora? Las lágrimas corrían mientras la policía giraba la cabeza hacia mi cuerpo sin vida. Su voz temblaba violentamente. Aparte de su abuela, nunca sintió un poco de calor. Murió de una manera muy fría. El agua por la noche estaba helada. Cuando la saqué, ese frío se me metió en los huesos, haciéndome temblar. ¿Qué hizo mal? Sí. ¿Qué hice mal yo? La enfermedad de mi hermana no fue culpa mía. El desprecio de mis abuelos por mi madre no se debió a mi nacimiento. Si pudiera elegir, preferiría tener una enfermedad cardíaca. ¿En qué me he equivocado? ¿Qué he conseguido con todo esto? ¿Por qué, por mucho que lo he intentado, nunca me han querido? Mi madre fue bombardeada con preguntas y su rostro palideció. Acostumbrada a culparme de todo, esta vez no podía culpar a nadie. Su rostro bien cuidado perdió el color. Respiró profundamente unas cuantas veces, pero aún así se tambaleó hacia atrás unos pasos. Ella, ella. Ella le quitó la salud a Sylvia, respiró profundamente unas cuantas veces, pero aún así se tambaleó hacia atrás unos pasos. Ella, ella. Ella le quitó la salud a Sylvia, me quitó la mía, la mía. Ella tropezó y cayó al suelo. Su mirada se alineó perfectamente con mi cuerpo pálido. Respiró profundamente, sacudiendo la cabeza con miedo. Ella, yo, mamá. Tengo tanto dolor que no puedo respirar. De repente, Sylvia se agarró el pecho, se inclinó, aparentemente en gran agonía,
y comenzó a jadear en busca de aire. Clive, por primera vez en su vida, no se movió, pero mi padre, que había estado en silencio todo el tiempo, se apresuró a levantarla y dirigirse hacia la puerta. Apúrate, sigue el ritmo. No dejes que Sylvia se quede más tiempo con los muertos. Olvídate de lo que pasó con Carrie antes. Es nuestra única hija, no podemos perderla también. Mi madre, al oír su grito, volvió a la realidad. Después de mirarme, apretó los dientes y la siguió de inmediato. La policía apretó los puños con rabia. Esta familia merece morir. Si yo fuera Carrie, incluso como fantasma, los arrastraría al infierno. Hermana, los fantasmas no tienen tanto poder. Floté y le toqué suavemente el hombro para calmarla. Gracias, extraña. Carrie dice gracias. Clive habló de repente, con los ojos enrojecidos, mirando a la policía. Ella se quedó paralizada. Luego se dio la vuelta y comenzó a llorar de nuevo. No mereces representarla. Ninguno de ustedes es buena gente. Mi cuerpo todavía estaba en la morgue del hospital. Nadie lo reclamó. Ignorando la furia de la policía, Clive salió fríamente del hospital con Zoe. De vuelta en el coche, su rostro se puso pálido. Las venas se le marcaron en el dorso de la mano que sujetaba el volante. Flotando en el asiento trasero, seguía hablando. Clive, después del período de luto de 7 días, realmente podría desaparecer. Por favor, ayúdame a encontrar un lugar para descansar con la abuela. ¡Cállate!, gritó Clive de repente, haciéndonos temblar a Zoe y a mí. Zoe preguntó con cautela. ¿Clive? Clive la interrumpió fríamente. ¿Sal de aquí? Zoe lo entendió de inmediato, abrió la puerta del auto y estaba a punto de salir. Pero antes de que lo hiciera, Clive agregó, «Averigua dónde está enterrada Virginia». Sí. La puerta del auto se cerró. Clive encendió el motor sin siquiera mirarme. El paisaje fuera de la ventana se desvaneció lentamente. El silencio se volvió sofocante. Pensé un momento, avancé en silencio y floté hasta el asiento del pasajero. «Clive, yo...» «Cállate». Clive miró fijamente hacia adelante. Su perfil mostraba una dureza fría. «Definitivamente te conservaré». Desesperado, dije. «Pero estoy muerto, ¿no viste mi cuerpo?» Clive levantó de repente la voz. Su expresión se volvió gélida. «Estás justo frente a mí. ¿Por qué debería aceptar que estás muerto? Ese no eres tú. No puedo recoger tu cuerpo». Temblé de miedo. «Eres tan feroz. ¿Por qué siempre tienes tan mal carácter? ¿Me gritas aunque esté muerta?» Clive apretó los dientes. Su mejilla se contrajo ligeramente y luego dijo 2 palabras. «Cambiaré». Me quedé atónita. Clive continuó. «Cambiaré todo lo que no te guste, siempre y cuando te quedes». Su tono se suavizó de repente, con una súplica suave. «Carrie, dime, ¿cómo puedo traerte de vuelta?» Fruncí el ceño ligeramente, sin entender. ¿Por qué salvarme? Me suicidé, después de todo. El suicidio significa no tener ningún vínculo con este mundo. La abuela se ha ido. ¿Qué sentido tiene que yo esté vivo? No dije nada más, y Clive tampoco. Simplemente condujo a casa. Luego, utilizó frenéticamente todas sus conexiones, buscando una forma de revivir o conservar mi alma. Yo no solía creer en esas cosas, pero dada mi situación actual, no pude evitar creer. Flotando en el aire, esperé para ver si había algún método poco convencional que realmente pudiera conservar mi alma. Y Clive, fiel a su naturaleza, usando dinero y poder, encontró una solución aparentemente prometedora a última hora de la noche. Dicen en los dramas web que Rhinoceros Horn puede comunicarse con los fantasmas. Rhinoceros Horn puede hablar con los fantasmas. Unos cuantos miles de oro por Rhinoceros Horn. Para Clive, no fue gran cosa. Él es realmente rico. La noticia de la costosa compra de Rhinoceros Horn por parte de Clive se difundió rápidamente. Dejó el teléfono y me miró. Aunque no parecía demasiado emocionado, sus ojos brillaban. «Pronto alguien me entregará el cuerno de rinoceronte. Carrie, te cuidaré. Definitivamente te cuidaré». Bajé flotando del aire, mirando fijamente la locura en sus ojos. «Clive, ¿has olvidado que eres mi cuñado? Solías adorar y amar a mi hermana. Siempre me intimidabas por ella. Cuando ella lloraba, yo tenía que llorar el doble. Cuando ella tenía dolor, yo sentía el doble de dolor. Entonces, ¿por qué te tomas tantas molestias para retenerme? ¿Crees que te debo la vida?
¿Quieres que vuelva y siga arrepintiéndome? Ella era la niña de tus ojos y yo soy solo una mala hierba, ¿no? Clive hizo una pausa por un momento. Sus labios temblaron y bajó la mirada, evitando el contacto visual conmigo. Después de un rato, me habló en voz baja. Pero no quiero perderte. No era la respuesta que esperaba. Pero, afortunadamente, no lo era. Estos días, mientras flotaba a su alrededor, observando sus acciones, parecía que se había enamorado de mí. Clive, ¿sabes por qué me gustas? De repente, cambié de tema. Clive tembló por completo, y su expresión se congeló. El primer caramelo que comí me lo diste tú, y todavía recuerdo el sabor. Nunca pensé que algo en este mundo pudiera ser tan dulce. Estoy realmente hambriento de amor, y realmente quiero que alguien me ame. Mientras pueda recibir un poco de calor, haré lo que sea para acercarme a ti. Entonces, cuando acepté estar contigo por mis padres, no fue solo por el dinero, también fue por mis propias fantasías románticas. Estos 3 años lidiando con él, si bien salvaron a la abuela, también me permitieron complacerme en mis propias fantasías amorosas, aceptando que me enamoré de Clive. Pero no importa cuánto ame, hay límites. Nunca pensé en terminar con Clive al final. Solo quería que el trato terminara, salvar a la abuela y luego distanciarme. Cuando Clive estaba enamorado de mi hermana, podía soportar usarme como sustituta. No solo me faltó el respeto a mí, sino también a la palabra amor. Lo que más me costó aceptar fue que toda mi familia aceptara en silencio este acuerdo. Ni siquiera veían nada malo en ello. Así que, cuando nos separamos ese día, le dije, no te cases con Sylvia. En el lugar de, no te cases con ella, cásate conmigo. Porque ese fue mi último consejo para él, nada más. Mi hermana puede que tenga un corazón débil, pero es astuta. No es la candidata ideal para una buena esposa. Pero Clive me respondió con un, barato o no. Me trató con 3 años de falta de respeto y acoso. Así que Clive, por favor no digas que me amas. Es demasiado repugnante. La expresión de Clive se puso rígida de repente. Sus delgados labios temblaron, a punto de hablar, pero entonces sonó su teléfono. El tono de llamada era urgente, como una grieta en la densa tristeza que llenaba la habitación, y respiré aliviado. Clive se secó la cara, cogió el teléfono y contestó. Soy Zoe, Clive. Alguien me ha entregado un cuerno de rinoceronte de 2 libras. Ya he pagado el dinero. ¿Y? Hemos encontrado el lugar de enterramiento de Virginia. ¿Crees que deberíamos hacerlo? Y hemos encontrado el lugar de enterramiento de Virginia. Los dedos de Clive se apretaron. Sus nudillos se pusieron blancos por la tensión. Después de unas cuantas respiraciones intensas, se negó fríamente. No es necesario. Levanté una ceja, pero no me sorprendió. Zoe tampoco parecía sorprendida. Hizo una pausa por un momento y luego agregó. Mientras buscaba el cuerpo de la señora Virginia, vi a alguien familiar en la vigilancia del hospital. La última persona que Carrie y la señora Virginia vieron antes de morir fue ella. El ceño de Clive se frunció profundamente. ¿Quién? Tu prometida, Sylvia. No sé si el cuerno de rinoceronte realmente funcionó, pero después del 7º día no desaparecí. Clive no durmió esa noche. Se quedó despierto conmigo hasta el amanecer. En el momento en que salió el sol, su pecho tenso se relajó de repente y me miró con una sonrisa victoriosa. Carrie, te he mantenido aquí. Me senté junto a la ventana, observando en silencio el humo blanco que se elevaba del cuerno de rinoceronte en llamas, sin volverme atrás. Pero por dentro, me pregunté, ¿realmente me retuvo? ¿Puede realmente retenerme? Incluso si él quiere retenerme, ¿hay alguien que pueda dejarlo? Efectivamente. Por la tarde, mis padres vinieron con mi hermana. El cutis de mi hermana había mejorado, pero se veía triste y temerosa. Mi madre parecía no haber dormido bien, se veía agotada. Ella, que siempre tenía que maquillarse hasta para sacar a pasear al perro, se veía desaliñada por primera vez. Y mi padre, ¡ja! Un hombre que ni siquiera podía manejar su propia relación con sus suegros, que dejó que mi madre fuera oprimida por ellos durante tantos años sin ayudar. ¿Qué puedo esperar de él? Mis abuelos preferían a los niños a las niñas, y mi padre no era diferente. Para él, sus 2 hijas eran simplemente normales. Pero todos decían que yo era una cobradora de deudas, así que empezaron a desagradarme aún más. El día que Sylvia enfermó, fue la primera vez que vi a mi padre tan ansioso por mi muerte. Porque si yo moría, solo le quedaría una hija.
No tendría la confianza para dejar pasar las cosas. Si algo le pasaba a Sylvia otra vez, no tendría hijos. Para alguien que se acercaba a los 50, las posibilidades de tener otro hijo eran escasas. Clive, el cuerpo de Carrie lleva ahí un tiempo. ¿No deberíamos reclamarlo para la cremación? Toda la ciudad está alborotada, esperando ver cómo lo manejamos. Si lo alargamos, no será bueno para ninguna de las familias, dijo mi padre, frunciendo el ceño y mirando con desagrado a Clive, que era claramente más indiferente hacia él. Después de todo, se suponía que él era su futuro suegro. Una cosa era no mostrar respeto normalmente, pero ¿por qué ahora? Carrie vivirá, no se permite la cremación, dijo Clive con frialdad, mirando a las 3 personas que tenía delante. La profundidad de sus ojos los dejó atónitos a los 3. Sylvia relajó su expresión, forzando una sonrisa suave mientras se acercaba y tiraba de la manga de Clive. Clive, ayer estuve muy enferma. ¿No viniste a verme? ¿Fue por la situación de Carrie que te enojaste? También estoy profundamente triste por lo que le pasó a Carrie. No tengo idea de cómo mis padres pudieron estarlo. Ella lo sabe. Hablé lentamente. El día que morí, ella estaba en la orilla del río, observándome mientras me ataba piedras a los pies y saltaba. No, más exactamente, me obligó a saltar. Miré fijamente a Sylvia, sin darme cuenta de que mi madre de repente miró en mi dirección. Sus ojos se llenaron gradualmente de miedo. ¿No lo sabías? Clive también sonrió, como si viera a Sylvia con claridad por primera vez, mirando su rostro, que se parecía al mío en un 70 u 80%, y luego se rió con autodesprecio. Sylvia, has estado en hospitales desde que eras joven, así que mis padres y yo siempre te vimos inconscientemente como una chica simple y pura. Pero ahora parece que, cuando se trata de mentir, ni siquiera pestañeas. No me extraña que todos estos años nos hayas jugado como marionetas, aprovechando tu conveniente condición cardíaca. El rostro de Sylvia cambió. Su sonrisa fue forzada y un dejo de culpa brilló en sus ojos. Pero cuando volvió a mirar hacia arriba, adoptó esa apariencia de belleza enfermiza y lastimosa. Clive, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo podría saber algo que todos ustedes no saben? ¿Es así? Clive se burló y arrojó violentamente una pila de documentos sobre la mesa de café. Eran varias imágenes de vigilancia impresas en color, que la mostraban claramente sentada junto a la cama de mi abuela, llorando. También grababan a mi abuela siendo rescatada y su expresión burlona. El marcado contraste entre su imagen actual delicada y gentil de una belleza enfermiza y su comportamiento pasado dejó atónitos a mis padres, especialmente mi madre, que miraba a Sylvia con incredulidad. «Sylvia, ¿conoces a Virginia? ¿Por qué fuiste a buscarla?» Sylvia abrió la boca. Las lágrimas corrían por su rostro. Sí, lo sé. Sé que ella crió a Carrie. Fui a buscarla porque tenía miedo de que Carrie se aferrara a Clive y siguiera tratando de arrebatarme mi matrimonio. Quería que convenciera a Carrie de no seducir al marido de su propia hermana y ser la tercera en discordia. Nunca esperé que enfermara de repente, y nunca esperé que mi abuela muriera en la mesa de operaciones. Los esfuerzos de rescate fueron en vano. Mis puños se apretaron con fuerza, llenos de odio. Apenas podía contener el impulso de destrozar a Sylvia. Mi abuela realmente me amaba. ¿Cómo podría soportar semejante golpe? Lo que menos quería era ser una carga para mí. Recuerdo claramente, ese día el clima era sombrío y el pasillo del hospital estaba lleno de olor a desinfectante. Con cada respiración, la humedad de mi corazón se fue, convirtiéndose en cuchillos, cortando a través de cada capilar. Los médicos y enfermeras me dijeron brutalmente, «La abuela se ha ido, para siempre». Quería encontrar a Sylvia para vengarme, como una loca. Pero mi hermana me miró con arrogancia, con desdén. Me dijo, ¿qué? Carrie, ¿qué derecho tienes a hacerme pagar con mi vida? Todavía me debes esta vida. Mientras mi problema cardíaco exista, mamá siempre me tendrá lástima, te guardará rencor. ¿Y qué si Clive es adicto a ti? Conmigo cerca, siempre serás la tercera rueda. En realidad, ese día, hace 10 años, lloré deliberadamente de esa manera porque te vi jugando con Clive en el jardín. Te dio dulces y te sonrió. Clive en el jardín. Te dio dulces y te sonrió. Nunca me sonreía. Siempre decía, espero que te mejores pronto. ¿Por qué? ¿Por qué tú puedes, Carrie, pero yo no?
Entonces, ella aprovechó su ventaja y con unas pocas palabras casuales hizo que nuestros padres me echaran de la casa. Me hizo desaparecer del mundo de Clive. Carrie, mientras yo esté aquí, no habrá nadie en este mundo que te ame de verdad. Sí, la abuela se ha ido. ¿Cómo puede alguien amarme de verdad? Carrie, eres realmente lamentable. Estar tan desesperada por una anciana que no tiene ningún parentesco de sangre contigo. En lugar de pensar en morir junto conmigo, será mejor que te apresures y mueras, para que ella no tenga que recorrer sola el camino al inframundo. En el video de vigilancia, cada palabra y frase de Silvia se reprodujeron claramente. Mi madre se cubrió la boca, las lágrimas corrían por sus mejillas, incapaz de creer que esas palabras salieran de la boca de su amada hija. Tú condujiste a Carrie a la muerte. Silvia, ella es tu hermana. No importa cuánto la odies. Dejarla ir es una cosa. Pero ¿cómo podrías? ¿Qué clase de palabras son esas? Mi madre piensa que no importa cuántos problemas haya, mientras me mantenga con vida, no borrará el vínculo familiar. ¿Eso la convierte en una buena madre? Preferiría reconocer que Virginia tiene un pariente que considerarte su madre. Mamá, por favor, despierta. Al ver esto, Silvia dejó de fingir. Sus ojos se llenaron de un claro odio hacia mí. Mirando a mi madre, su rostro, retorcido por la ira y el resentimiento, era realmente feo. Mamá, ustedes son iguales a mí, dos almas lamentables cargadas por Carrie. Es bueno que esté muerta. El mundo estaría en paz sin ella. Carrie incluso me agradeció por despertarla para morir. Las palabras de Silvia fueron muy acertadas. Realmente me despertaron de las profundidades de la desesperación. Ya no me importaba darle a mi abuela un entierro apropiado. Cuando alguien está muerto, ¿realmente importa dónde está el cuerpo? Solo quería apresurarme y estar con mi abuela. Ella me amaba más que nadie. No podía dejar que caminara sola por el camino hacia la otra vida. Así que salí corriendo del hospital y sin dudarlo me tiré al río. Y Silvia, siempre detrás de mí, vio cómo me hundía sin ningún rastro de emoción. Las palabras de Silvia dejaron a mi madre sin palabras. La sangre desapareció de su rostro, como si finalmente se diera cuenta de lo excesiva que había sido conmigo antes. Silvia, has ganado. Tal vez así son los gemelos. Uno es deudor, el otro está pagando la deuda. Ahora parece que como tú tenías una afección cardíaca, yo estaba destinada a ser la deudora. Me pregunto, ¿realmente gané cuando estábamos en el útero? Si hubiera sabido que mi madre sería así, con gusto, te habría dado mi vida para que pudieras vivir por las dos. De frente a Silvia, suspiré suavemente después de decir estas palabras, sintiéndome repentinamente un poco cansado. No quería escuchar más esta farsa. Solo quería subir las escaleras y esconderme un poco. No, Carrie, no te vayas. Un grito desgarrador resonó detrás de mí. Me sobresalté y me di la vuelta para ver a mi madre, que parecía haber perdido el control, mirándome fijamente. Las cuencas de sus ojos estaban rojas, llenas de vasos sanguíneos agotados. Mi corazón dio un vuelco. ¡No puede ser! ¡Ella! En mi confusión, mi madre corrió hacia mí. Las lágrimas fluían sin control. Pero después de años de abandono, no podía decir nada que mostrara remordimiento. Carrie, ¿eres realmente tú? Carrie. Por favor, no te vayas. Tu hermana no te ha obligado a hacer esto a propósito. Perdónala, perdónala. En ese momento, ella seguía defendiendo a Silvia. Bajé la cabeza aturdida, mirando los zapatos de cuero que mi abuela me había comprado, y sonreí con impotencia. En realidad, siempre he tenido la esperanza de que algún día pudieras abrazarme. Pero verás, en realidad no tenemos un vínculo madre-hija, ¿verdad? Ahora ni siquiera puedo ser abrazada. La madre de Carrie no es una buena madre, así que ya no quiere una madre. Espero que en la próxima vida no nos volvamos a encontrar. Mi madre tembló y extendió la mano para abrazarme. Pero ¿cómo podría realmente sostenerme? Clive se puso de pie de repente, agarrando el brazo de mi madre con fuerza. Tú también puedes verla, ¿verdad? Mi madre tenía una expresión de pánico y asintió desesperadamente. Sí, puedo verla. Clive, tienes una solución. ¿Puedes salvarla? Silvia estaba absolutamente aterrorizada por los dos. Me miró pálida y su voz se alzó con incredulidad. ¿Qué estás haciendo? Carrie ya está muerta. Está muerta. Ambos la odiaban, ¿no?
Ella está muerta. Entonces, ¿por qué haces estos gestos para que la vea alguien? Clive no tuvo una reacción inicial ante sus palabras, pero al oír la última frase, de repente levantó la vista y la miró con ojos penetrantes. Era la primera vez que Clive había sido tan duro con mi hermana. Mi hermana se sobresaltó. Si no me hubieras hecho pensar constantemente que Carrie se estaba acercando a mí, que solo competía habitualmente contigo por este pensamiento, ¿cómo podría haberla tratado así? No importaba cuánto acoso e injusticia soportara, ella aceptaba todas mis demandas, pero yo solo sentía que quería quitarte cosas, tener dinero. Estoy enojada. Siempre he estado enojada porque nunca se preocupó por mí. La voz de Clive no era muy alta, pero cada palabra transmitía una sensación indescriptible de desesperación y dolor. No pude evitar quedarme atónita. Mi hermana también estaba atónita, pero luego estalló en una risa salvaje. Clive, ¿crees que eres una especie de experto en el amor? ¿Crees que mientras me culpes, no tienes la culpa? Al final, ¿cuál es la diferencia entre tú y mi madre? Ambos no están dispuestos a aceptar su propia miseria y transfieren su ira a Carrie, gente despreciable. No es difícil averiguar por lo que pasó Carrie antes, por qué estaba tan escasa de dinero y por qué aceptó estar a tu lado como mi sustituta. Pero, ¿alguno de ustedes se molestó en investigar? Ella se lo explicó tantas veces, intentó tantas veces encontrar una oportunidad para hablar contigo. ¿La creíste? No lo hiciste. Porque todos ustedes son iguales, solo están dispuestos a creer en la Carrie que llevan dentro. Una cobradora de deudas que sabía cómo robar desde el útero, moralmente corrupta y sin posibilidad de redención. Sylvia siempre había sido gentil y frágil. Nunca imaginé que un día estaría agarrándose las venas del cuello y gritando así. Mi mamá temblaba por completo y la miraba. Sylvia, ¿cómo puedes decir esas cosas? Carrie es tu hermana. Hermana. Tú nunca la trataste como a una hija. ¿Por qué yo debería tratarla como a una hermana? Sylvia abandonó su disfraz y se burló de mi madre. Mamá, ¿te has olvidado de cómo solías llamarla cobradora de deudas, de que no merecía nada? Ahora, porque está muerta, de repente despiertas tu amor maternal. El pecho de mi madre se agitó. Tú. Durante mucho tiempo no pudo decir ni una palabra, porque tenía razón. Todas las personas en esta habitación eran las fuerzas impulsoras que me llevaron a intentar suicidarme, pero ninguno de ellos era el culpable directo. Solo usaron su fría violencia, confiando en mis expectativas sobre ellos, para despreciarme y lastimarme imprudentemente. Sylvia tenía razón. En última instancia, fueron ellos. Nunca me respetaron de verdad. Pensaban que yo era un pecador que le debía algo a Sylvia. Así que me trataron mal con rectitud y digirieron los lados oscuros que no querían enfrentar. Rinoceronte. Con una inclinación de cabeza, Sylvia vio el gran rinoceronte negro en el santuario junto a ella, como si de repente entendiera algo. De hecho, al vivir en el hospital todo el año, Sylvia había leído más que todos los presentes. Por supuesto, ella podía adivinar para qué servía el rinoceronte. También entendía por qué mi madre y Clive podían verme. De repente, se puso de pie y corrió hacia mí. Abrazó al rinoceronte con fuerza y se dio la vuelta para reírse maniáticamente de mi padre. Papá, hemos pedido el rinoceronte. Ninguno de los dos puede ver a Carrie ahora. Parece que a ti, igual que a mí, no te importaba. El rostro de mi padre se puso rojo de ira y vergüenza cuando sus verdaderos pensamientos quedaron expuestos. Él murmuró enojado. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Dónde estoy diciendo tonterías? Papá, nunca nos amaste, ¿verdad? Sylvia se burló y desvió su mirada hacia el rostro de mi madre. Mamá, la clave de la relación entre suegra y nuera nunca fue Carrie. A tus padres nunca les agradaste, y es porque papá nunca tomó ninguna medida. Te negaste a admitir que elegiste a un hombre inútil, así que culpas a Carrie. ¿En qué eres mejor que yo? Mi madre se tapó la boca con fuerza, sin siquiera mirarla. Se limitó a llorar y a mirarme. Carrie, lo siento. Mamá se equivocó. ¿No puedes quedarte? Mamá te tratará bien a partir de ahora. Sylvia, déjame ir. La expresión tranquila habitual de Clive se rompió al instante. Entró en pánico como un niño pobre que hubiera roto una valiosa antigüedad, indefenso pero ansioso. Sylvia lo miró, sonriendo fríamente. Entonces, te enamoraste de ella, ¿verdad? Clive,
¿No eras tú el que más me amaba? Hemos sido novios de la infancia durante tantos años. Me has mimado y amado todos estos años. Y sin embargo, Carrie logró robarte. ¿No es así? No te dejaré tener la oportunidad de verla. De ninguna manera. Sylvia cogió el encendedor que tenía a su lado, lo encendió y se acercó al rinoceronte. Clive entró en pánico de inmediato. No, Sylvia, no lo hagas. Sylvia tenía una sonrisa torcida en el rostro y los ojos llenos de lágrimas. Encendió al rinoceronte con el encendedor, riendo y llorando al mismo tiempo. Solo un paso más y me habría casado contigo y habría encontrado la felicidad. ¿Por qué? Clive se apresuró a empujar a Sylvia y arrebatarle el rinoceronte en llamas. Sylvia cayó pesadamente al suelo, agarrándose el pecho y acurrucándose. Me duele mucho. Clive, sálvame, sálvame. Parecía realmente enferma. Sus labios se estaban poniendo azules y se le formaban grandes gotas de sudor en la frente. Pero Clive ni siquiera giró la cabeza. Intentó frenéticamente apagar el fuego del rinoceronte. Afortunadamente, el rinoceronte no se quemó fácilmente. Solo una pequeña parte quedó carbonizada antes de que el fuego se apagara. Mi padre ya se había apresurado a ir. Recogió a mi hermana nuevamente y se dirigió hacia la puerta. Clive miró fríamente su figura que se alejaba, con voz baja y escalofriante. No la dejes morir. Cuando se recupere, llévala a donde solía vivir Carrie. Déjala experimentar el sufrimiento por el que pasó Carrie, o de lo contrario tu familia se arruinará. Debes saber que no estoy bromeando. Los pasos de mi padre se detuvieron de repente. Tras unos segundos de silencio, murmuró. En medio del dolor insoportable, Sylvia y sus brazos estallaron en una risa maniática. ¡Lunáticos! ¿Todos lo somos? ¡Lunáticos! Padre e hija se fueron, dejando solo los sollozos y las disculpas de mi madre en la espaciosa sala de estar. Ya ni siquiera la miré. Me quedé mirando en silencio el objeto negro en la mano de Clive. Realmente lo dudé. ¿Realmente podrían verme por ese rinoceronte? Y como para confirmar mis sospechas, mi madre de repente soltó un grito. «Clive, mira». Por supuesto, adiviné bien. Cosas como el rinoceronte alma eran solo ilusiones. Mi alma comenzó a disiparse. Lo primero que se volvió transparente fueron mis pies. Clive se dio la vuelta y, al ver esta escena, sus ojos se abrieron con incredulidad mientras daba unos pasos hacia atrás. ¿Cómo? ¿Cómo pude desaparecer? Me sentí bastante aliviado, en realidad. No es tan malo, ¿verdad? No, no lo es. No es bueno. Clive sacudió la cabeza frenéticamente, su rostro se deformó por el dolor. Lloró en silencio, lo que me sorprendió enormemente. ¿De verdad estaba llorando? ¿La persona que se mantuvo fría y serena al ver mi cuerpo sin vida ahora estaba llorando? Carrie, no me abandones. No seas tan cruel conmigo. No dejes que te vea desaparecer sin poder hacer nada. Me volveré loca con ese tipo de desesperación. Miré su locura cada vez más intensa en sus ojos y sacudí la cabeza, sin decir nada más. La velocidad a la que mi alma se disipó no fue rápida. Pasaron 2 días y solo había desaparecido hasta las pantorrillas. Clive abrió los ojos y, al ver que mis pantorrillas habían desaparecido, una sonrisa desesperada apareció en su rostro, como si quisiera llorar pero no pudiera. Rápidamente tomó su teléfono, pero ya no hubo respuesta por mi parte. Después de luchar por recuperar el aliento, de repente me miró. «Carrie, ¿qué debo hacer?» Su voz temblaba fuertemente. Lo observé en silencio. Lo vi levantarse de la cama y rebuscar frenéticamente en cajones y armarios, buscando algo que tuviera que ver conmigo, aunque fuera remotamente. Pero al final, lo único que encontró fue una esquina rota de una foto. Era muy pequeña, solo la mitad de mi ojo, pero Clive la trató como un tesoro, sosteniéndola en sus manos y apretándola contra su pecho. Las lágrimas caían como lluvia. «Carrie, lo siento mucho. Estaba tan enojado antes y tiré todo lo que dejaste atrás. Incluso quemé tus fotos». «¿Qué se supone que debo hacer? Si desapareces, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo volver a verte?» Ladeé la cabeza. «Entonces olvídate de mí, como siempre lo has hecho. Después de todo, tarde o temprano te olvidarás de mí». Escuché a Clive gritar de impotencia mientras sostenía su cabeza entre sus manos. Mi madre también empezó a venir aquí con frecuencia. Traía bolsa tras bolsa de ropa de mujer
y todos los días cocinaba como una loca, sirviendo plato tras plato en la mesa del comedor. Con una expresión cautelosa, me los presentó. Carrie, no sé qué te gusta comer, así que huele cada plato y dime cuál te gusta. Cuando vuelvas a la vida, mamá te lo cocinará, ¿de acuerdo? Y, mamá te compró mucha ropa hermosa, toda a juego madre-hija. Cuando te despiertes, podemos usarla juntas e ir de compras, ¿de acuerdo? No, no quiero. Quiero estar con mi abuela. Silvia tiene mucha suerte. No murió. Se salvó. A mi padre no le importan en absoluto los lazos familiares. Para estabilizar la empresa, la envió directamente a donde yo vivía. Solo le da $60 al mes para gastos de manutención. Pero quien la cuida no es una persona de buen corazón como la abuela. Es una mujer holgazana y glotona con un temperamento peor que el de una princesa malcriada. Siempre que Silvia está insatisfecha, la regaña con dureza, dirigiéndose específicamente a Silvia con palabras que no quiere oír. La llaman bastarda indeseable, la llaman raíz de loto que perfora el corazón. Dicen que se merece su estado actual. Alguien que solía ser mimada por sus padres y seres queridos, ahora completamente ignorada. ¿Cómo puede soportarlo Silvia? Aprovechando la oportunidad, fue a la puerta de Clive, suplicando a mi madre con súplicas entre lágrimas, pidiéndole que saliera a verla. Mamá, ¿no eres tú quien más me ama? Mi corazón se siente tan incómodo. Por favor, ven a verla. Mamá, ¿no eres tú quien más me ama? Mi corazón se siente tan incómodo. Por favor, ven a verme. Mamá, Clive, ¿puedes mirarme? ¿No te importo más que a nadie? Mírame. Pero mi madre hizo oídos sordos. Solo me miró con expresión complaciente, buscando parques cercanos. Me preguntó con cautela. Carrie, debes estar aburrida en casa. ¿Quieres salir a caminar con mamá? Bajé la cabeza y miré mis brazos desaparecidos, realmente sin palabras. ¿No tiene miedo de ir al parque con solo una cabeza? Carrie, mamá, he llegado a un acuerdo con tu padre para el divorcio. Mi madre dejó de repente la revista que tenía en la mano y me miró con los ojos enrojecidos. Silvia tenía razón. Juzgué mal a la gente y me casé con un hombre al que solo le importan las ganancias y le falta afecto. Es culpa de mamá, mamá es una inútil. Pero Carrie, por favor, ten piedad de mí. Déjame compensarte, ¿vale? Hice una pausa, pensé un rato y finalmente hablé, diciendo la primera frase que decía en tantos días. Oye, bueno, está bien, simplemente vive bien. Mi madre tembló por completo y luego comenzó a llorar sin control. Carrie, mi Carrie, ¿cómo puedo salvarte? ¿Cómo puedo salvarte? La puerta del piso de arriba se abrió de repente, y después de aguantar tanto tiempo, Clive, con la cara llena de barba, bajó corriendo, agarró el cuchillo de fruta de la mesa y estaba a punto de cortarse la muñeca. Me sobresalté. ¿Qué estás haciendo? El rostro de Clive se había vuelto delgado, como el de un drogadicto, pero sus ojos estaban muy brillantes. Alguien acaba de decir que alimentar el alma con sangre puede compartir la vida. ¡Puedo salvarte! Mi madre, al oír esto, extendió rápidamente su muñeca. Yo también puedo hacerlo, pero me negué con calma. No, no quiero. Solo me queda una cabeza, da mucho miedo. Incluso quería desaparecer rápidamente. Este mundo no es bueno para mí en absoluto. No quiero vivir. Solo déjame tener un poco de paz y tranquilidad. No me molestes más. Ustedes pueden vivir bien sin mí. Yo iré primero al inframundo, ustedes vivirán bien. Vivirán más tiempo y me molestarán menos. El rostro de Clive estaba lleno de pánico y suplicó desesperadamente. Había tantas lágrimas en su rostro que sentí que había visto todas las lágrimas que había derramado en su vida. Carrie, no desaparezcas. Te lo ruego. No desaparezcas. Has sufrido mucho y no te hemos tratado bien. Por favor, no desaparezcas. Por favor, dime, ¿cómo puedo salvarte? ¿Cómo puedo salvarte? La desesperación extrema llevó a Clive a un estado de tristeza loca. Parecía impotente y tomó un puñado de dulces del frutero que estaba sobre la mesa, sosteniéndolo frente a mí con ambas manos. Carrie, te compraré caramelos para comer. ¿Puedes quedarte? Haré que tu vida futura sea muy, muy dulce. Por favor, no desaparezcas. Sus manos temblaban tanto que la mitad de los caramelos de colores se le cayeron de las manos. Mi alma ya ha desaparecido hasta mi nariz. Clive estaba desesperado, arrodillándose lentamente frente a mí.
¿A quién debo rogarle? ¿Quién puede traerte de vuelta a mí? Mi madre lloraba tanto que perdió la voz, agarrándose el corazón y cayendo a un lado, gritando mi nombre. Carrie, mi Carrie, Carrie, te amo. Incluso mis oídos se habían ido. Sus gritos desesperados se desvanecieron gradualmente. Mi conciencia regresó por completo a la nada. Antes de disiparse pensé, qué maravilloso es. No escuché esa palabra repugnante. Pensé, qué maravilloso es. No escuché esa palabra repugnante. Regresé al inframundo una vez más. Mengpo todavía estaba sentada frente a su puesto, hirviendo sopa Mengpo. Cuando me vio regresar, no dijo una palabra y me sirvió un tazón de sopa. Pruébalo esta vez. ¿Está delicioso? Lo tomé, respiré profundamente y tomé un sorbo. Justo cuando estaba a punto de tragarlo con fuerza con los ojos cerrados, el sabor familiar se extendió por mi lengua. Abrí los ojos de par en par. Sopa de la abuela. Me reí y lloré. Abuela, aprendes bastante rápido. ¿Debería ir a reencarnar ahora? La abuela debe haberse ido muy lejos. Tengo que correr para alcanzarla. Una ráfaga de viento sopló de repente, haciendo volar la capucha de Mengpo. Apareció un rostro familiar y cariñoso. La abuela. La abuela me tocó la cabeza con cariño y su voz resonó en todo el inframundo. La sopa que a Carrie le encanta beber, la abuela seguirá preparándola. ¡Siempre! Después de que me fui, parece que mi madre tenía algunos problemas mentales y no pudo divorciarse de mi padre con éxito. En cambio, mi padre la acogió de nuevo y comenzó a vivir con Sylvia. Al principio, Sylvia parecía bastante feliz por ello, pero mi madre parecía aturdida, incapaz de reconocer a la gente. Se pasaba los días agarrando la única muñeca fea que quedaba en la casa, gritando, Carrie, Carrie. Le cocinaba, le compraba ropa, la bañaba y la maquillaba. Vertió casi todo su amor maternal en esta muñeca. Mi hermana, que estaba a su lado, se convirtió en lo que yo solía ser, experimentando el abandono, los insultos y el disgusto de mi madre. A veces, incluso en mitad de la noche, mi madre se colaba en su habitación con una palangana de agua fría y se la echaba sobre la cabeza para despertarla. Entonces se reía y maldecía. Todo es por tu culpa, cobrador de deudas. Hiciste que mi Carrie me ignorara. ¿Ah? Cobradora, cobradora. Hubo muchos incidentes y comportamientos similares. Bajo este tormento, la enfermedad cardíaca de Sylvia comenzó a mostrar signos de recaída. Se sentía mal todos los días y no había nadie que la llevara al hospital. Soportó la violencia fría de mi madre, colgando de un hilo, derramando lágrimas de remordimiento todos los días. Clive bebió alcohol durante varios días y terminó con una úlcera de estómago. Si Zoe no lo hubiera descubierto a tiempo, casi habría muerto en mi antigua habitación. En la habitación del hospital, Clive tenía una expresión en blanco, mirando a Zoe, agarrando con fuerza mi foto hecha jirones, su voz quebrada por el dolor. Extraño a Carrie, quiero morir, pero Carrie dijo que si sigo con vida, viviré. Zoe suspiró y sacó una foto de su bolsillo, entregándosela a Clive. Clive, esta es una foto de Carrie que tomé accidentalmente con mi teléfono, aunque solo es la mitad de su rostro, pero... Clive tomó la foto, con lágrimas corriendo por sus mejillas como si se rompiera una presa. Con los ojos llorosos, miró a Zoe y dijo suavemente, «Gracias, gracias». Después de ese día, Clive de repente pareció volver a la vida. Ya no se ahogaba en alcohol. Vivía una vida normal. Trabajaba diligentemente todos los días, pero cada vez que tenía un momento de ocio, miraba esa media foto, perdido en sus pensamientos. Finalmente, aceptó incinerar nuestros restos y enterrarnos juntos. El lugar fue elegido con cuidado, frente al mar, sereno y apartado. Alrededor había rosas, plantadas por sus propias manos, que florecían hermosamente. En la lápida estaban grabados nuestros nombres, la tumba de Virginia y su preciosa Carrie. Sí, así es. Virginia y su preciosa Carrie vivirán una buena, muy buena vida a partir de ahora.